Ernesto, Sí, Ernesto, ¿leo o lees vos? dale un párrafo cada quien si querés. Dale, dale. Dice, prefacio. Hace 100 años atrás, un periódico destacado de Nueva York, el Zoom, inició una editorial biográfica sobre la vida de Elena Petrovna Blavatsky, en estas palabras. Una mujer que, por una parte u otra razón, ha mantenido el mundo primero a su pequeño mundo infantil y luego a los dos hemisferios hablando de ella, discutiendo sobre ella, defendiendo o atacando su carácter y sus motivos, uniéndose a su empresa o oponiéndose con toda fuerza. Y que cuando fallece hay tanta telegrafía entre los dos continentes, Europa-América, como en el caso de un emperador. Debe haber sido una persona notable. Hay una número 1, hay un llamado que dice, esto es de William George, ella esotérica, Nueva York, el periódico El Sol, 26 de septiembre de 1982, impreso por H. Los Ángeles, California, Compañía Teosófica. Dice, en una edición especial sobre este destacado personaje femenino de Enrica, invierno de 78, el doctor Paul Weisweit, un director de las Naciones Unidas, habló sobre Elena Petrovna Blavatsky como una mujer totalmente culta en el ideal del Renacimiento. Ella era una científica, una poeta, pianista, pintora, filósofa, escritora, educadora y por sobre todo una incansable guerrera por la luz. En su búsqueda de la verdad y de la fraternidad universal, HPV se ganó mucha enemistad y numerosos enemigos. Nadie como ella irritó las plumas del prejuicio religioso, el charlatanismo espiritista y la pomposidad intelectual del siglo XIX. O sea, todos fueron sus enemigos. Prejuicio religioso, las religiones, los espiritistas charlatanes y los científicos con esa soberbia pomposidad. Era simplemente natural que por ello sus detractores la acusaron de las mismas cualidades contra las cuales peleó, casi a mano limpia, con fortaleza gigantesca, gracia e irreverente humor. Charles Johnson, quien enseñaba sánscrito en la Universidad de Columbia, habla de ella en forma diferente. La primera y más prístina impresión que recibí de Madame fue el sentimiento del poder y liberalidad de su individualidad, como si se me encontrara en la presencia de una de las fuerzas primarias de la naturaleza. Titán. Este sentido del poder, de la individualidad, no era como el que sentía ante la presencia de alguna gran personalidad que domina y arrastra a las personas que la rodean en la insignificancia y que tiránicamente somete su independencia. Este era más bien el sentido de una realidad profundamente establecida, un poder incansable de resistencia, un espíritu construido sobre los mismos cimientos de la naturaleza, que alcanzaban hasta la exclusividad eterna de la verdad. Gradualmente se advertía bajo esta impresión dominante de poder un sentido sutil de gran bondad y generosidad, una presteza para olvidar misma por completo y abandonarse del corazón a la vida de los demás, a servir a otras personas. Espera que no está la otra nota aquí. Uy, no miro. Por ahí se te va la voz, Ernesto. Ah, No se te va la voz. oigo. Ok, ya me salió un poco. Pero lo que quería era, ya no puedo ver el número 2, fíjate. Me dice, tenía el Charles, número 2. sí, Charles Johnson, Memorias de Madame Blavatsky, en la revista Lucifer, Londres, en Inglaterra, Sociedad de las Publicaciones Teosóficas, en junio de 1891, en las páginas 237 a la 88. Dale, gracias. Otro atributo llega de William Stewart Ross, un autor y crítico notable y editor del Agnostic Journal, periódico agnóstico de la época de HPV. Al fallecimiento de HPV, él escribió, a pesar de sus tremendos logros y talentos sin rival,
Ella no tenía vestigios de presunción o pedantería y tenía el corazón simple de un niño, de la pureza. Sus seguidores son gnósticos en discusiones sobre tumbas de teleología, tal vez sea teología, al respecto de lo cual yo soy agnóstico. Para mí, Madame está muerta y otra sombra ha caído sobre mi vida. Impostora, sin duda. Ella era casi la única mortal que he encontrado que no era impostora. Una de las muy pocos que alguna vez me comprendió. Número 3, ¿qué dice, Yamisa? William Stewart Ross, entre paréntesis y con mayúsculas y con comillas, Saladín, revista agnóstica y ecléctica del 16 de mayo de 1891, reimpresa como, abre comillas, como la vieron los agnósticos, cierra la comilla, y en la revista Lucifer de junio de 1981, en la página 311 a la 316. Bueno, este era agnóstico, dice que no era impostora y que muy poco de que alguna vez lo había comprendido. Este último comentario se refiere sin duda al publicitado informe de Hodgson, de la Sociedad Psíquica, publicado en el mes de diciembre de 1885 en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, que determinaba que la Madame ha logrado el título del recuerdo permanente como una de las más hábiles, ingeniosas e interesantes impostoras de la historia. El informe Hodgson, que fue muy debatido porque se parcializaron, querían destruirla. Richard Hodgson, un hombre que a los aproximadamente 20 años había ido a la India a investigarla. Este veredicto ha circulado desde entonces en biografías y enciclopedias y en los medios siempre que se discute su vida y trabajo. Tiene un valor especial entonces que en 1986, el año del centenario del informe Hodgson, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas misma publicó una retractación de 3 páginas para los periódicos y revistas líderes de Gran Bretaña, Canadá y los Estados Unidos. Comenzaba con estas palabras. Dale, Milce, continúa. Sí, yo lo que les quería decir es que no dije nada al principio, pero en realidad a mí me llamó leer esto, la vida de ella, porque realmente la tendríamos que tener como ejemplo y, y en cada escollo o en cada caída que tengamos, la tenemos que tener presente, porque fíjense ustedes, ella, una persona tan importante que los maestros esperaron 100 años para que naciera una persona de esa envergadura y le pusieron, o sea, no la querían, le costó tanto toda su vida que nosotros tenemos que vivir la vida con alegría, con entereza, a pesar de las cosas que nos suceden, pero que le duele más a la personalidad que a nuestra alma, ¿no? Nuestra alma siempre la tenemos que mantener intacta y acordarnos de ella justamente. Pero bueno, voy a leer nada más, eso le quería decir. Madame Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, fue injustamente condenada. Es la conclusión de nuevos estudios. El desenmascaramiento de la ocultista rusa Madame H.P. Blavatsky por la SIP en 1885 se encuentra seriamente cuestionada en la publicación de la revista de la SIP, volumen 53, en abril de 1986, de una enérgica crítica al informe de 1885. Ernesto, ¿vos sabés lo que es la SIP? No. Debe ser una sociedad de, no sé. Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Gracias.
¿Alguien está hablando? ¿Necesita preguntar algo? ¿Necesita alguna ayuda? Patricia. No sé si Perdón, Patricia. no, muchas gracias. Bueno. El doctor Vernon Harrison, anterior presidente de la Sociedad Real Fotográfica y antiguo jefe de investigación para Tomás de la Rue, ha reexaminado el caso. El doctor Vernon Harrison es un experto en falsificaciones. El informe de 1885 fue escrito principalmente por Richard Hodgson, un pionero australiano de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas Británica y Americana, quien llegó a ser muy renombrado a través del caso. La noticia de la retracción incluía un resumen de los párrafos del estudio de 20 páginas del doctor Harrison. Según se avanza en el examen detallado de este informe, uno advierte más y más que Hodgson estaba predispuesto a usar cualquier evidencia, por trivial o cuestionable que fueran, para implicar a HPV. Él ignoraba toda la evidencia que podía ser utilizada a su favor. Su informe está plagado de afirmaciones tendenciosas, conjeturas prejuiciosas, hechos o hechos probables, testimonios no corroborados de testigos anónimos, selecciones de evidencias y falsedades categóricas. Harrison cita una declaración de HPV poco después de la publicación del informe de Hodgson. Lo elaborado por el señor Hodgson son solo investigaciones mal conducidas, falta de precisión, infinito y paciente énfasis sobre los trucos y ceguera ante hechos de importancia, razonamiento contradictorio e incapacidad múltiple para tratar con problemas tales como los que trata de resolver. No me cabe duda de que a su debido tiempo será denunciado por otros escritores. Y es la llamada Quad. CINET, AP CINET, el fenómeno del mundo oculto y la Sociedad de Investigaciones Psiquiátricas, con una protesta de Madame Blavatsky en un folleto en Londres, en Inglaterra, de George Ridgway en 1856, en 1886, perdón. Harrison añade: me disculpo ante ella por haber tardado 100 años para demostrar que ella fue veraz en sus escritos. Vernon Harrison, en la llamada, dice: J.A.Q.'s examen del informe Johnston de 1885, revista de la Sociedad para Investigaciones Psíquicas, Londres, Inglaterra, abril de 1986, en la página 309 a 310. Fíjense ustedes, hace poco tiempo se dieron cuenta recién. Me disculpo ante ella por haber tardado 100 años para demostrar que ella fue veraz en sus escritos. La retracción de la prensa mencionó que Blavatsky era cofundadora de la Sociedad Teosófica, fundada en Nueva York en 1875. HPV había llegado a los Estados Unidos en 1873 y 5 años después se hizo ciudadana. Los otros fundadores principales eran el coronel Henry S. Olcott, que fue presidente, y William Shute. Olcott anteriormente había ganado fama y reconocimiento como agricultor. Luego de servir en la Guerra Civil,
era uno de los 3 hombres nombrados en comisión por el gobernador para investigar el asesinato de Lincoln. Más tarde, se fue abogado. Fue abogado, o estudió abogacía. Hughes, un joven, no, perdón. Más tarde, fue el abogado Hughes, un joven abogado irlandés-americano. Más tarde, jugaría un papel de liderazgo en el movimiento, especialmente en América. Los objetivos gradualmente formulados de la sociedad, aún hoy aceptables, se veían en tiempos victorianos como radicalmente innovadores. Y estos eran: formar el núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. El estudio de las antiguas y modernas religiones, filosofías y ciencias. La demostración de la importancia de tal estudio y la investigación de las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. Hoy existen sociedades teosóficas y asociaciones que sostienen estos objetivos en más de 60 países. Consecuentemente, con el tercer objetivo, HPV demostró privadamente los fenómenos ocultos ante algunos de sus estudiantes, con vistas a explicar las leyes operativas para su producción. Esto lo hizo voluntariamente, en plena conciencia y bajo condiciones de buena iluminación, mientras que los médium eran el caso opuesto. Sin embargo, siempre que se produzca algún fenómeno, surgían fácilmente entre aquellos que no habían estado presentes sospecha de su veracidad, como en el caso de Jobson, cuyas investigaciones se limitaban a interrogar a testigos o examinar sus informes. Te paso la lectura. Un comentario. Ajá. Habla. No, decilos que seguramente los tuyos son más importantes que los míos. No digas eso. Mira, aquí vemos cómo esa sociedad estaba tendenciada a criticarla y nombrarla la mayor impostora del siglo XIX con el objetivo de desacreditarla y destruir su fama, que era inmaculada. Por eso a los 100 años se hizo ese informe y se le pidió disculpas, que todo era veraz. También como se demostró en las cartas de los maestros que están en el Museo Británico, que no pudo haber escrito por una persona normal esas cartas, cómo están los puntos unidos cuando se hace el estudio. Y después, bueno, trata sobre la fundación de la sociedad, que los 3 objetivos, como muy comentado, el primero es la ética, cómo nos debemos comportar con todos los seres humanos, nuestros hermanos, sin ningún tipo de discusión, para la ética. El segundo es el estudio comparativo, es el estudio de las religión y ciencia y filosofía comparada, el estudio de todo esto que nos da el conocimiento, que sabiduría. Y el último está dedicado a la meditación, es la investigación de las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes psíquicos que están latentes. Ahí se habla de cómo se fue de Francia a Estados Unidos, que le dijeron que iba a estar su colaborador ahí, que después lo conoció en la granja de Cheltenham, los fenómenos de la granja de Edith. Ahí conoció a Olcott, que era periodista, que daba esos informes de periodismo y se conocieron. Y después, en el caso de George, un joven abogado irlandés, americano, que también tuvo un papel muy desempeñante después en la Sociedad Teosófica Americana. Bueno, estamos... ¿Y qué vas a decir, Misa? Yo iba a decir de que, no sé en qué parte leímos, que ella era como que a la naturaleza la sentía en ella. Hubo en una parte que estábamos leyendo eso, o yo lo interpreté así, entonces digo, cómo al captar esa unión con la naturaleza, ella sintió la vida una, porque ahí es donde se expresa, ¿no? Entonces también por eso el tercer postulado
también le dio importancia. La investigación de las leyes inexplicables de la naturaleza, que también, como vos dijiste, la meditación, pero la importancia que tiene la naturaleza, ¿no? De observar los fenómenos, que muchos de los fenómenos de la naturaleza nos podrían hacer comprender a nosotros la naturaleza nuestra, que por ahí no la conocemos todos. Bueno, no sé, si alguien quiere hacer un aporte, recuerden que son todos bienvenidos y pueden cortar en el momento que ustedes lo crean, porque el estudio lo hacemos, como siempre digo, entre todos. Si falta uno de los miembros, siempre se siente, se extraña, entonces todas las aportaciones o dudas también son bienvenidas, porque nos ayudan a todos. Bueno, dice H.G. Wells una vez escribió que siempre había pensado ante los fenómenos producidos por Mahoma, que la montaña vengan de Mahoma, dice que el desierto se convirtió en un bosque, los fenómenos de los yogis y de Madán, allí nos sumergimos en alguna ley profunda, más profunda que las leyes ordinarias de la naturaleza. Número 6, ¿qué dice Milce? La número 6 dice que H.G. Wells, el hombre que podía hacer milagros, 28 historias de ciencia ficción de este autor, Wells, que lo hizo en Nueva York, en Dover, en el 1942, y es en la página 701. El celebrado crítico en arquitectura e historiador cultural Lewis Mumford habló en su columna del New York Worker, 23 de mayo del 64, sobre la misteriosa predicción de HPV sobre la destrucción de ciudades completas por una voladura nuclear. Increíble esto. Dicen de que Olcott, cuando estuvo predicando budismo, se fue a Asia y se fue a Japón, y que visitó 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, en las cuales dio amplias conferencias, y que casualmente después esas ciudades fueron las que cayeron las bombas atómicas. Qué curioso. Jamás asumió un papel conductor en la administración de la Sociedad Teosófica, y durante 10 años no tuvo posición más elevada que la de secretaria corresponsal. Un año antes de su muerte, ella fue electa presidente de las ramas europeas. Al escribir a su hermana en Rusia, Vera, ella se lamentaba: ¿qué utilidad tiene todo esto para mí? Honores, títulos, están todos fuera de mi estilo. Número 8, Milce, ¿qué dice? Decía que todos estaban fuera de mi estilo. La número 8 dice: carta de Blavatsky a Vera Seilovsky, cartas de H.P.B. Blavatsky, el volumen 13 debe ser, o la número 13, de Pat, Nueva York, el editor William Hughes, en diciembre de 1895. A Vera. Vera era la hermana. Sí, Vera la hermana. Vera. A diferencia de muchos gurús actuales, ella se negaba a aceptar dinero por sus enseñanzas. Hasta nos dio esa famosa frase, que preferiría morir de hambre antes de profanar las enseñanzas cobrando dinero por entregarlas. Así como la recibí, así la entrego. Ahí vemos que esa es la verdadera sabiduría, la que se entrega sin ningún tipo de costo. Y cuando hay un coste en una enseñanza, vemos que eso no es enseñanza, que más bien eso es mercantilismo, engaño, estafa, etc. Hay que tener discernimiento. Bueno, dice, se negaba a aceptar dinero por sus enseñanzas, vivía simplemente y murió sin propiedades. Dando ese ejemplo. HPB objetaría las palabras, entre comillas, sus enseñanzas. No eran de ella, era mensajera, los maestros. Porque jamás entendió que le fueran propias. Ella las había aprendido, decía, de maestros que encontró en sus viajes por Oriente. Ella los llamaba adeptos, maestros de sabiduría o mahatmas, grandes almas, ya sea que residan en Oriente u Occidente. Se dice que su trabajo y visión es global. Eso lo dice en Isis sin velo, que estaba en una ignorancia crasa hasta que se topó con un grupo de hombres que eran santos de Oriente. La sabiduría. HPB fue la primera en Occidente en hablar abiertamente
tales miembros avanzados de la familia humana, los mayores, como producto natural de la evolución a través de la reencarnación, de que se habían ya santificado, habían pasado la rueda de Sansara, se habían convertido en hombres celestes. A lo largo de la historia, según la teosofía, ellos aparecen como grandes maestros de la humanidad, como Gautama Buda, Krishna, Zoroastro, Moisés, Abraham y Jesús. Bueno, es porque metieron a Abraham y a Moisés ahí, que eran asesinos. Sobre este último, sobre Jesús, HPV escribió en su primer libro, de Isis sin velo, tradición inglesa, tomo 2, sobre Jesús, que fue una de las figuras más grandes y de más clara definición dentro del panorama de la historia humana. El que en vez de empalidecer con el peso de cada siglo, se pronuncia con mayor precisión y definición. Ella no criticaba al verdadero Jesús, sino todos los dogmas que después inventó la iglesia. Dice que eran las virtudes manifestadas divinas en un hombre, en otra parte alguien lo dice sobre Jesús. Hoy la idea de los maestros es tan familiar. Bueno, aquí extraño anteriormente que colocó el mismo nivel. Bueno, sabemos que avatares son Jesús, Krishna y Buda. También Zoroastro tiene esa categoría. Pero ya Moisés y Abraham ya son más de dudosa existencia. Hasta ya lo dice en el glosario teosófico que Moisés no existió, que Moisés eran leyendas de Sargón o de Baco, que después los hebreos las asimilaron como suyas. Pero bueno, dice, hoy la idea de maestros es tan familiar que en el Rogers International Treasure, bajo el título Mahatma, indica sinónimo al lector, bueno, este es un diccionario, es un experto, un maestro, un hombre sabio. Emilce, hay 9 ahí. Sí, el 9 dice, Roget Internacional, Thesaurus, cuarta edición en Nueva York, New York, Thomas Crowell, en 1977. Quería buscar en el glosario, mientras vos lees, yo busco la palabra Mahatma para que, digamos, todos la tengamos más fresca, si te parece. Dale, como quieras. Dice, bueno, ese ya sea polarizado, un diccionario dice que es un experto, un Mahatma, una persona, ocultista, hombre sabio. Los teósofos afirman que el adectado es accesible tanto a mujeres como para hombres. No hay distinciones como hacen. Dale. Ya lo encontré. Mahatma, literalmente, entre comillas, grande alma o espíritu, un adepto del orden más elevado. Los Mahatmas son seres eminentes que, habiendo logrado el dominio de sus principios inferiores, viven así libres de los impedimentos del hombre de carne y se hallan en posesión de un conocimiento y poder proporcionados al nivel que han alcanzado en su evolución espiritual. En Pali se le llama Rahat o Arat. También se le conoce con el nombre de Siddhas. Son unos seres perfectos que por su poderosa inteligencia y santidad han llegado a una condición semidivina. Seres magnánicos, poderosos, de alma excelsa, primeros frutos de la humanidad, que han alcanzado la conciencia átmica o nirvánica, la que pertenece a la vida del quinto plano, y han completado el ciclo de la evolución humana. Claro, pero siempre recordemos que tenemos que ir purificando todos nuestros cuerpos, nuestras almas, para poder llegar alguna vez a comprender mejor la evolución, ¿no? Y a comprender mejor todas estas. Medio desubicado lo que dije, pero es una linda manera de recordar que una vida limpia y un corazón puro siempre nos va a llevar, no sé si a la riqueza, seguramente no, pero a la otra riqueza que no se puede comprar con dinero. Seguí nomás, perdóname que te corte. No, dale, está bien. Hombre sabio, bueno, que se dice que los teósofos admiten para el adectado tanto hombres como mujeres, no como ocurre en la política, en la religión, donde son sumamente machistas en Occidente. El número 10, ahí ¿qué dice eso? Hombres y mujeres. Ese ya lo leí, el 9. 10. 10, Damodar.
Mavalankar. ¿Pueden mujeres ser adeptas? El Teósofo de Adyar, Madrás, India, la Sociedad Teosófica, en octubre de 1883. ¿Cómo se clasificaría la sabiduría de un sabio maestro? ¿Es religiosa, esa sabiduría? ¿Es científica o filosófica? Las tres. Según la obra principal de HPV, La Doctrina Secreta, subtitulada Síntesis de la Ciencia, Religión y Filosofía, son las tres sintetizadas en una. En otra parte dice que en sánscrito estas palabras ciencia, religión y filosofía utilizan la misma palabra para significar las tres, no como en Occidente que tenemos tres caminos. Un tridente. Lo que ha fascinado a quienes han estudiado la doctrina secreta es que la autora anticipa muchos descubrimientos posteriores en sus campos. Cuando los físicos y los químicos de su época se encontraban convencidos de que el átomo era el último componente constitutivo del universo, ella primaba su infinita divisibilidad. Opinan los electrones, neutrones, los quarks, etc. Cuando los antropólogos, Wallace, Darwin, de mala gana aceptaban la antigüedad del hombre en unos cientos de miles de años, ella hablaba, tal como lo hacen los investigadores del presente, en términos de millones. Es verdad. Ella consideraba reales esos descubrimientos científicos posteriores, como la identidad de la sustancia y la energía. Solo se intercambian materia y energía. La transmutación de los elementos, se convierten unos en el otro. La naturaleza ilusoria de la materia, es maya, una ilusión porque no es eterna. Que la materia no es lo que vemos, que el espacio no está vacío, o sea, todo está lleno de moléculas, átomos, no habiendo vacuidad en ninguna parte. La luna no fue arrancada de la Tierra, como decían los astrónomos, tal como especulan los astrónomos, sino que es más vieja que la Tierra, es la madre, que dio los principios, que le dio el agua, los océanos vinieron de ahí. Los científicos se sorprendieron al descubrir que las rocas de la Luna, recogidas por los astronautas, es que fueron ahí, ¿va?, eran más antiguas que cualquier hallada en la Tierra. Un sobrino de Einstein señaló que siempre sobre su escritorio había un ejemplar de la doctrina secreta. Ahí está el número 11, Milce, ¿qué dice el sobrino? Sí, la número 11 es... no, el sobrino de Einstein, sí. El número 11 dice Iverson Harris, la revista de la historia San Diego, California, Sociedad Histórica, en verano de 1974, en el volumen 16. Al verificar esta información, se supo que una sobrina de Einstein devolvió una visita especial a la India durante la década de 1960 a los cuarteles de la Sociedad Teosófica en Adyar. Ella explicó que no sabía nada de teosofía o de la sociedad, pero que debía ver el lugar porque su tío siempre tenía un ejemplar de Madame Blavatsky, la doctrina secreta, sobre su escritorio. Ella se lo dijo a Eunice Layton, una conferencista teosófica mundial que se encontraba en la recepción a su llegada. En Ojai, California, en enero de 1982, Sylvia Crafton encontró a la señora Eunice Layton, quien confirmó la historia. Eso se dice, bueno, que incluso la fórmula que sacó Einstein no era de él, está en este libro, La Doctrina Secreta, en la parte de las adendas. Y él, como buen judío, la robó y se apropió y dijo que era suya, pero algún día vamos a ver eso. Bueno, eso está La Doctrina Secreta que leía. Otro testigo, Jack Brown, informó similarmente en su artículo. Yo visité al profesor Einstein, número 12, ¿qué dice, Milson? Dice, Noticias del Valle de Ojai, California, 28 de septiembre de 1983. HPV tenía un grupo de amigos entre la comunidad científica, incluyendo a Tomás Alva Edison. Sir William Crookes, este es el de Catalina King, este es uno de los mayores científicos físicos y químicos del siglo XIX, inventó el tubo de rayos catódicos que se derivó el televisor. William Crookes, destacado químico y físico del siglo XIX, Camille Flammarion, astrónomo, renombrado astrónomo francés. Los tres miembros de la Sociedad Teosófica, Edison, Flammarion y Crookes. Otros miembros destacados eran el filósofo americano William James,
el general mayor Agner Doubleday, héroe de la guerra civil y reputado inventor del béisbol. Un erudito, Doubleday legó su rara biblioteca a la Sociedad Teosófica, de la cual había sido vicepresidente. HPV lo conocía bien cuando vivía en Nueva York. Se inventó el béisbol. Dale, Emilce. Cuando posteriormente vivía en Londres, el poeta William Butler Yeats, otro miembro de la Sociedad Teosófica, estuvo estrechamente asociado con el trabajo de Blavatsky. En una carta a un amigo, él decía, entre comillas, ella era la persona viva más viviente. Cierra las comillas, y es la número 13. Dice, Collect Letter of W.B. Yeats, volumen 1, editado por John Kelly, Oxford, Inglaterra, Clarendon Press, 1986, en la página 1 a la 164. Un reportero americano, luego de entrevistarla, escribió en el Hartford Daily Times, entre paréntesis, 2 de diciembre de 1878, cerramos el paréntesis. Madame rió. Cuando escribimos que Madame rió, sentimos como si dijéramos que la risa estaba presente, porque toda la claridad y frescura de la risa que jamás habíamos escuchado se encontraba presente. Suya era la misma esencia. Ella parece, sin duda, el genio de la modalidad que expresa en todo momento, tan intensa en su vitalidad. Desafortunadamente, sus fotógrafos en general solo muestran el lado serio de su naturaleza. Han habido 18 largas biografías en idioma inglés de HPV. Este volumen, conmemorando el aniversario número 100 del fallecimiento de HPV, es la primera biografía en gran escala parecida. A diferencia de sus predecesoras, se enfoca en las enseñanzas que ella transmitió durante su vida, porque las siguientes no se pueden comprender aparte de las anteriores. Así que, para preparar esta biografía, se han examinado todos los libros y artículos de Blavatsky, totalizando casi 10.000 páginas. Si ustedes me permiten, después retomo, si quieren leo otra vez un trozo de nuevo para no perdernos. Justamente yo había pensado hoy al principio, porque escuché algo muy, muy importante, que nosotros, para comprender todas estas lecturas, tenemos que poner, o se utiliza simbólicamente 3 fuegos. Entonces, el fuego negro es el fuego que está impreso, lo que nosotros vemos negros en la palabra. El fuego blanco es el leer entre líneas, o sea, tratar de comunicarnos con la autora y comprender la vida de Blavatsky. Y el tercer fuego es el fuego rojo, donde ahí es como que nosotros lo internalizamos y realmente lo comprendemos y no lo olvidamos. Y agrego yo particularmente, que no tengo buena memoria, a lo mejor no podemos repetir con palabras textuales, pero sí lo podemos llevar adentro de nuestro corazón y manifestarlo en algún momento. Y la otra cosa que les quería agregar, que en La Voz del Silencio, una de las formas de comprender o de hacer las lecturas de un libro es comprender, es como meterse en lo que quiso decir el escritor, en lo que quiso manifestar esa persona al escribir lo que escribió. Entonces, justo ella acá lo dice, este volumen conmemorando el aniversario
a diferencia de las predecesoras, se enfoca en las enseñanzas que ella transmitió durante su vida, porque las siguientes no se pueden comprender aparte de las anteriores. Así que para preparar esta biografía se ha leído todo eso. O sea, que fíjense ustedes a dónde nosotros tenemos que poner la mirada, ¿no? En comprender cada cosa que se dice, porque nos está diciendo, nos está describiendo la vida de Blavatsky, pero está escribiendo lo mejor de ella, que es su obra. Y es lo que nosotros no nos tenemos que desviar del camino. Bueno, perdónenme la interrupción, pero me parecía importante hacer ese comentario. No me acuerdo dónde dejé. Igual, han habido 18 largas biografías en idioma inglés. No, me parece que no dejé ahí. ¿Dónde? Igualmente valiosa. Igualmente valiosas son las cartas. Igualmente valiosas son las cartas de Blavatsky. La escritora fue afortunada al recibir de Dara Eklund, administradora legal de Boris Desirkov, editor de Collective Writing de HPV, las fotocopias de alrededor de 600 cartas coleccionadas por él durante un periodo superior a 50 años. También recibió, muy agradecido, mucho material de otra blavatskyana sobre hechos notables de la vida de HPV, no obtenibles en las fuentes usuales. Boris Sí, Desirkov era un sobrino de Elena que se encargó de viajar por el mundo recolectando cualquier escrito de ella. Y debido a eso, después se publicaron su obra, que son los escritos coleccionables, que son varios tomos, más de 10 tomos. Y aquí dice que él fue que le dio fotocopias de las 600 cartas a esta Sylvia Craston. Gracias, Ernesto. Recientemente, mucho del nuevo material se ha develado, incluyendo las correspondencias hace mucho extraviadas de Blavatsky con James Rayson Snicker, el erudito autor de la clave para el misterio hebreo egipcio en el origen de las medidas. Aunque Sinner había mencionado su existencia, nadie sabía que había en esas cartas. Estas se descubrieron en los archivos de la Biblioteca Teológica de Andover-Harvard en la Universidad de Howard. Este escritor tuvo su pequeña participación en traerlos a la luz. El archivista Dr. Alan Seiberg escribió a ella, entre paréntesis, 30 de enero de 1984. Si usted encuentra otras cartas de HPV en casa, por favor acuérdese de Harvard, las recibiremos agradecidos en nuestra colección. Skinner es muy comentado por ella en sus obras, en Nice sin velo, sobre esa obra que publicó sobre el origen de las medidas. Hace la comparación de las medidas egipcias con el canon hebreo, como la pulgada, el pie, etcétera, y la comparaba con la Gran Pirámide, que eran cifras exactas que en correspondencia que se parecían. Origen de las medidas. Decía que todo puede ser pesado, numerado, y tenía otra tercera opción, todo en el universo manifestado y medido. Gracias. Una fuente de información, una fuente invaluable de información descuidada por biógrafos anteriores se compone de una gran cantidad de material publicado en Rusia, pero aún no traducida. Mucho de este se ha traducido al inglés mediante el trabajo de una joven emigrante rusa, Katy Jung, graduada con honores en la Universidad de Rutgers
y autora de Creciendo en Moscú. La llamada 14, dice Katy Jung, Caterina Jung, Creciendo en Moscú, Nueva York, Tignor, en 1989. El resto se ha traducido por otra nativa rusa que es Mary Langford, quien hasta su retiro enseñó ruso en el College Occidental de California. Este volumen, como indica su título, se refiere a la influencia de HPV, así como a su vida. El autor Paul Say se sorprendió al descubrir que dentro de un periodo de unos pocos años, la sociedad teosófica revolucionaría el pensamiento oculto de Europa y América. Su sociedad teosófica florecería en India y Ceilán, llegando a ser allí un factor poderoso en el renacimiento hindú y budista. Eventualmente tendría una influencia importante sobre el movimiento de la independencia india. Entre paréntesis, ver El despertar de Oriente en la parte 5ª de este libro. Eso es muy interesante lo que dice, cómo se profetizó algo que realmente ocurrió después con el tiempo, cómo se revolucionó todo el pensamiento de Europa y América, que estaba estancado, se estaba siendo devorado por el materialismo, y vino esta sociedad a darnos la luz, que después se expandería, como dice acá, hasta la India, Ceilán budista, y llegaría a ser un factor poderoso del renacimiento hindú y budista, porque ella también los ensalzaba. Sobre lo último, el movimiento de independencia de la India, es bien conocido que Gandhi fue discípulo directo de Elena. Él estaba estudiando leyes en Londres y la conoció en una reunión de la logia Blavatsky, donde Gandhi estaba hablando mal de la India y su cultura porque había visto que el primer mundo era británico, era cristiano, y él pensaba que el brahmanismo era una religión ya decadente. Entonces dicen que Blavatsky le pegó una vapuleada, que él no conocía el verdadero texto del Bhagavad Gita, que si bien era cierto que los brahmanes habían degenerado, pero todavía había una mayor luz potencial en sus obras que en las occidentales. Y ahí, bueno, se sabe todo lo que hubo entre Annie Besant en el movimiento de liberación de la India y con Gandhi, que fueron muy afines hasta cierto punto, porque Annie Besant no quería una independencia de la India, quería un protectorado. Y Gandhi se decepcionó de los británicos cuando hicieron grandes matanzas a personas inocentes, a mujeres, sadúos o niños que protestaban en un parque. Entonces el rey le mandó tanques y mataron a la población, sadú, niños y mujeres, una gran matanza. Y lo que hizo la reina de Inglaterra más bien lo ascendió al general que hizo eso. Bueno, ahí comprobamos que a veces los que se llevan los honores no siempre son justos, pero bueno. Respecto de la influencia de HPV en Occidente, el historiador social Teodoro Rosac escribe sobre una de las fases en su libro Animal Inacabado, en una sección de 8 páginas titulada, entre comillas, La doctrina secreta de Madame Blavatsky, cierra las comillas. Se refiere a ella como una de las grandes damas liberadas de su tiempo, añadiendo: ella no podía sino arrojar fuego crítico y quemante con cada acto y palabra, en especial cuando parecía desafiar las ortodoxias intelectuales más rígidas de la era. Aún hoy hay personas que, no habiendo leído ni una línea de sus escritos, permanecen firmemente convencidos de que ella era un fraude y una estafadora. Se recuerda a menudo que en los años siguientes a la publicación de El origen de las especies, HPV fue la primera persona en argumentar agresivamente a favor de un elemento más allá de lo físico en la evolución y contra el naciente consenso darwiniano. Te dejo la lectura, Ernesto. Ay, yo estoy tan entusiasmada que no mire la hora.
Aquí, interesante lo que dice, que ella arrojaba en cada palabra y acto magma, fuego quemante y crítico, dice, que iban corroyendo todas las ortodoxias intelectuales más rígidas de la era. Dice, una vez estaba en Londres ella y iban a ir al teatro con este Leadbeater, que era su discípulo. Ah, está bien, le dice ella. Y bueno, Leadbeater se vistió como caballero inglés para ir al teatro a ver a las personas y Elena se vistió como una amazona que tenía como dice que ella participó en un circo. Entonces cuando el invite la mira así, le dice que no iban a salir así juntos, ¿no? Porque todo el mundo se iban a reír de ella, no sé cuánto que lo otro. Entonces ella decía, como ella no cambiaba, ella fue con él. Dice cuando entraban al teatro, todo el mundo al mirarla se reían, ¡guau! Pues! Y ella solamente, los que se reían, dicen que le volteaba la cara, lo miraba a los ojos, y ahí ya les cambiaba el semblante, ya no se reían, no ponían serio. Era un ejemplo de ella, cómo no aceptaba todo eso. Dice que otra vez que unos judíos le escupieron, porque les dijo la verdad acerca de su religión, que era un demonio de Jehová, y más bien intentaron hacer otras cosas. Bueno, dice, al final se recuerda muy a menudo que estaba en contra de todo lo que ya hemos comentado, la época de origen de las especies, que iba a corroer el alma de Occidente, todo este materialismo. En sus dos trabajos principales, se encuentran la primera filosofía de la evolución psíquica y espiritual aparecida en el Occidente moderno. Sus esfuerzos, a diferencia de los fundamentalistas cristianos, no rechazaba el trabajo de Darwin, o sea, solamente la selección natural, sino que insistía en que éste poseía un enfoque exclusivo en el físico, omitiendo la vida mental, que es más importante, creativa y visionario de la raza humana. En pocas palabras, omitía lo consciente, cuyo desarrollo seguía un sendero evolutivo muy diferente al físico, en ascenso. Darwin simplemente no llegó tan lejos. La suya no era una teoría suficientemente grande como para contener la naturaleza humana en su orbe. Observando a Blavatsky en perspectiva, Roxac comenta, con toda la crítica contra ella, HPV permanece como un talento embrionario de nuestro tiempo. Por sobre todo, ella se encuentra entre los brillantes psicólogos mundiales de la mente visionaria. Número 15, ¿qué dice ahí? Número 15 dice, Teodoro Rosac, El animal inconcluso, Nueva York, Harper and Row, 1975, 115 a 125. Brillantes psicólogos mundiales de la mente visionaria. En la parte séptima se consideran otros aspectos de la influencia de HPV el siglo siguiente. En los capítulos sobre religión, psicología, literatura, arte, música y la nueva era, muy en boga, de la cual ella ha sido llamada numerosas veces la Gran Madre. El capítulo Ciencia y la Doctrina Secreta incluye no solo su influencia, sino indica en qué medida las enseñanzas de este libro anticipan descubrimientos científicos posteriores. También dice un gran cambio que ocurrirá en la ciencia entre 1888, cuando se publicó la Doctrina Secreta, y 1897. Los científicos de la época de HPV planean y lamentaban el hecho de que todos los grandes descubrimientos en física, química y astronomía ya habían sido hechos y ya no había nuevos mundos por conquistar. Luego, en los años 1895, 96 y 97, se realizaron 3 descubrimientos que abrieron vastos campos de investigación que continúan hasta el presente, sin que haya ningún final a la vista. Este capítulo provee la clave de que por qué Einstein y otros científicos inicialmente consultaron la doctrina secreta. La verdad. Hoy todos los libros de HPV están impresos, muchos en varias ediciones. Sus escritos han sido traducidos a todos los lenguajes europeos, así como el hebreo, árabe, tamil, hindi, chino, japonés, vietnamita y muchos otros. Esto parece apropiado porque en escrito ella era más una ciudadana del mundo que de ningún país en esencial. Es importante, no debemos tener fronteras que nos limitan, ciudadanos del mundo. En Rusia, los libros de HPV se embanderaron bajo la ley zarista, tanto durante su vida como luego que llegaron los soviéticos. O sea, fueron prohibidos, como en el tiempo de la Inquisición. Este ya no es el caso, como señala el siguiente informe. La madre tierra de Madame, Rusia, ahora está viva de interés por su vida y trabajo. En Moscú, esto fue el 18 de junio del 90, se inauguró una exhibición sobre HPV como premisa de la Unión de Escritores. La prensa de Moscú y la televisión cubrieron el evento y varios millones de teleoyentes vieron la inauguración de un horario pico
cuando se anunciaba que en el 91 sería celebrado como el Año Internacional de HPV, en el aniversario 100 de su fallecimiento. 16. El teósofo en agosto de 1990 en la página 448 a 449. Diremos más sobre este tema en el último capítulo, No sin honor. En el año 78 marcó el 100 aniversario de la adopción por parte de HPV como ciudadana de los Estados Unidos, un país, dijo ella, que amaba por su gloriosa libertad. 17. Blavatsky, HPV Blavatsky, a las Convención Americanas de 1888 a 1891, Pasadena y California, Theosophical University Press, 1979-9. Un año luego de su muerte apareció una sección al rechazo hacia HPV de los rusos en la distinguida enciclopedia crítico-biográfica de escritores y sabios rusos. En un ensayo de 14 páginas sobre la vida de HPV, Zinaida Bangerov escribe: no es posible compilar siquiera una lista aproximada de cada cosa escrita sobre Blavatsky, habiendo desarrollado un gran interés en su teosofía en Europa Occidental, Norteamérica. Blavatsky llegó a ser el sujeto de un tremendo cuerpo de literatura, panegírica y polémica, docenas de libros, cientos de revistas y miles de artículos en periódicos. Su fama es tan grande que el diccionario biográfico londinense, Hombre del Momento, que solo dedica no más de una columna para algunos de los personajes más conocidos, dedica 3 a Blavatsky. 18. Sí, espérame un segundito, que quería buscar el significado de panegírico, que es de este tipo de discurso o que tiene sus características. La oratoria panegírica fue durante toda la antigüedad un género de gran aceptación en la vida política y social. Perdóname, pero yo no sabía y quería, a lo mejor había otro que tampoco lo sabía, entonces por eso dije. Blavatsky, en Enciclopedia Crítico-Biográfica de Escritores y Sabios Rusos, 1892. Sigo este poquito y terminamos, que queda poquito para empezar la primera parte. HPV ha sido llamada la esfinge del siglo XIX y la fotografía tan conocida en la cual su mano derecha descansa debajo de su barbilla y sus ojos miran directo a nosotros, ha sido llamada la esfinge. Podría ser significativo que libros Time Life seleccionara esa fotografía en su campaña para promocionar las series populares de misterios de lo desconocido, resplandeciendo en pantallas de televisión y reproducidas en circulares postales. Millones de personas han observado este rostro inolvidable, acompañada por las palabras "venga cara a cara con lo desconocido". Miren ustedes, venga cara a cara con lo desconocido. Una confesión inconsciente quizás de que el mundo todavía no ha juzgado correctamente a HPV. En esta, nuestra biografía, se atestiguan varios sucesos. Tendrán la oportunidad de relatar su propia versión siempre que sea posible, para mantener la frescura y el gusto del original. Esta política, por supuesto, se aplica para nuestra principal testigo, Elena Blavatsky. La ola periódica de almas abismales retumba en lo más profundo de nosotros y nos eleva sin aviso por sobre todas las miserias. Henry Wadsworth Longfellow. Bueno, creo que yo había mirado, me parece que ya llegamos a la hora, nos pasamos unos minutitos, pero empezamos también unos minutitos pasados. Oigan, sobre esa fotografía de ¡Ay, qué Blavatsky, lindo! Gaspar no sabía que estaba, qué alegría. sí, desde el principio. Óiganme, esta fotografía de Blavatsky está en una reproducción en un óleo. Está en el salón principal de la Sociedad Teosófica en La Habana, de la sección
cubana de la Sociedad Teosófica en La Habana. Y yo tuve vamos a decir, fui testigo de una traductora que era rusa, que trabajaban en Cuba, porque ella era traductora de rusa a español en la época del apogeo de la ayuda de la Unión Soviética a Cuba. Y ella fue invitada cuando se aliviaron las restricciones que ellos tenían, restricciones que no podían visitar, pero ya muy cerca del año 90. La invitaron a una sesión abierta de teosofía. Y cuando ella entró, yo lo vi porque la persona que la había invitado me la presenta antes de entrar al salón y yo entro junto con ella y esa persona es hermano también de la sociedad al salón donde ella iba a oír de teosofía. Y se queda que todo el mundo se dio cuenta, digo, nosotros que la acompañábamos, nos dimos cuenta que, y cuando ya terminó ¿qué le pasó a usted cuando usted vio a Blavatsky? Dice que eso es de ¿cómo decir? La posición más significativa de una abuela cuidando a sus nietos. Eso es muy tradicional en la antigua Rusia. Y esa es la labor de ella. Ella nos protege aún más allá a través de esa fotografía, más allá de todo tiempo. Gracias por prestar atención. Gracias, Gaspar, a usted. Bueno, yo siempre trato de leer algún párrafo al final, y un pedacito de un trozo pequeño de los versos de Pitágoras, que dice: adelante pues, ponte al trabajo, no sin antes rogar a los dioses que los conduzcan a la perfección. Si observares estas cosas, conocerás el orden que reina entre los dioses inmortales y los hombres mortales, en que se separan las cosas y en qué se unen. Y sabrás cómo es justo que la naturaleza es una y la misma en todas partes, para que no esperes lo que no hay que esperar, ni nada que quede oculto a tus ojos. Conocerás a los hombres, víctimas de los males que ellos mismos se imponen, ciegos a los bienes que le rodean. Bueno, y la último que hago es leer de Sid Ram un numerito nomás de los pensamientos para los aspirantes. Vamos a leer el 325, pero me parece que justo me salió hoy a la mañana. El mayor servicio que uno puede prestar a sus semejantes, sí, es el mismo, es difundir una comprensión de esas verdades fundamentales que tienen que ver con la vida, que pueda sacarlos de sus problemas e ignorancias y llevarlos a una condición de tranquilidad y felicidad que no han experimentado antes. Lo voy a volver a leer. El mayor servicio que uno puede prestar a sus semejantes es difundir una comprensión de esas verdades fundamentales que tienen que ver con la vida, que pueda sacarlos de sus problemas e ignorancia y llevarlos a una condición de tranquilidad y felicidad que no han experimentado antes. Bueno, ahora vamos a cerrar con el Oviedo oculta, que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes
por haberme acompañado, que yo soy la que quiero estudiar y no sé, pero siempre en grupo podemos enriquecernos todos. Y también le agradezco a los seres que no vemos y que seguramente nos acompañaron. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Emil. Gracias, Emilce. Gracias, Ernesto. Chao, Muchísimas chao. Gracias, gracias. Ernesto. Chao. Gracias, Gracias. Carlos. Chao, Gracias todos. a cada uno. Bien, Gracias. a los dos, Es- y a los Ha Gracias. demás. estado genial. Gracias, Gaspar. Trataremos Gracias. de todos los sábados seguir esta biografía y los comentarios de ustedes que magníficos. Muchas gracias. No, Ha gracias sido, a ustedes. ha sido un gran colofón a la charla magistral que nos ha dado Gaspar esta tarde también. Pero yo todavía me están retumbando sus palabras, me están vibrando todavía, me están haciendo reflexionar y ahora me han ayudado mucho a asimilar lo que habéis expuesto en esta maravillosa charla. Gracias. No, gracias a usted, José. Gracias a ustedes. Nosotros no pudimos entrar con Víctor y yo tampoco pude entrar. Pero no importa, yo la voy a escuchar después. Cuando me la manden, la escucho. Ha sido Mira, extraordinario. fue sorpresivo. Sí, Ayer habían hecho con Catalina, vamos a decir, una prueba y pudieron entrar desde YouTube. Pero de todas maneras, cuando Francisco Cueva, que fue el que pudo estar, ustedes saben que en la India es noche, a esa hora Catalina no pudo ser localizada. Entonces, vio que no pudo entrar, de todas maneras se grabó por la eso. segunda sesión y él la va a colgar en el sitio de la Escuela de la Sabiduría de Aniar. Así que no se va a perder para los que no pudieron entrar y se va a solucionar porque algo pasó, como pasan con todas estas cosas técnicas, que no siempre se puede. Y le voy a hacer una observación, Gaspar, porque a mí me había pasado al intentar conectarme, no podía conectarme, pero más abajo había otro link que te redirigía, a ver si me sale. Te dirigía. Sí, te redirigía a otro sitio web y desde ahí sí que he podido entrar. Lo digo por si ese pequeño detalle a lo mejor le puede servir a alguien cuando tenga ese problema. No, seguramente que Francisco será, vamos a decir, orientado o algo. Si fue eso nada más, pues ya él podrá entrar a YouTube y ustedes también. El problema es que parece que no hay una conexión capaz de resistir todas las líneas por las que se entra. Claro, yo sí recibí directo entrar a DIAR, porque yo desde hace muchos años yo tengo conexión con la Escuela de la Sabiduría, con ADIAR, y yo no tuve problemas. Pero los que no tienen YouTube, digo, esa conexión directa con ADIAR, pues tienen que entrarlo por YouTube. Bueno, déjeme aclarar una cosa, Gaspar, un momentito. En el link que dice José Carlos, yo me entré por ahí 5 veces y lo que me hizo fue inscribirme 5 veces en la página suya. Hasta que en eso me llegó la enfermedad que desistir por completo. Sí, a mí me pasó igual la primera y la segunda vez, pero ahí sí, ¿cómo se llama? El mismo Francisco Cueva me hizo para que yo pudiera entrar directo. Bueno. Aquí se puede entrar. Eso los tienen que ayudar también. Pero bueno, está grabada, no se dejó de grabar. Eso es lo que yo dije, tranquila, Mince, me puse a hacer otra cosa y dije, bueno, después la veré, porque
no tiene ningún sentido si ponernos mal si nadie tiene la culpa y todos tienen la mejor intención de hacer las Estas cosas bien. cosas técnicas pasan mucho. Pasa Claro. mucho, no pasa así. Bueno, Eh, buenas tardes para todos. Bueno, buenas Bueno, De tardes. todas Víctor, formas, Emil, siga bien. aunque la oigas grabada, y no es por picarte, no es por fastidiarte, pero es que oírla en directo tiene un encanto No, especial. ya sé, yo ya sé, pero Pero